Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en este programa A Fondo, en el cual analizamos la política, la economía y la situación del país y de Latinoamérica, del Perú y Latinoamérica para las regiones a través de la red de comunicación regional. Lunes, miércoles y viernes de 8:30 de la mañana a 9 de la mañana. Yo soy José Ignacio Beteta y este es un nuevo programa de A Fondo. Como ustedes saben, ya la segunda vuelta está entrando casi a su recta final. Los dos candidatos están ya muy pegaditos, muy pegaditos. Encuestas van, encuestas vienen. La realidad es que Keiko Fujimori y Pedro Castillo están empatados. Keiko Fujimori ha aceptado, ustedes bien han visto, cada debate que le han propuesto. Ya vienen los debates, digamos, del Jurado Nacional de Elecciones. El debate más importante entre los candidatos va a ser el 30 de mayo. Keiko Fujimori ha venido creciendo en parte porque ha sido sólida en su enfrentamiento a Pedro Castillo. Es lo que muchos analistas están diciendo, ¿no? Ella no se ha chupado, ¿no? Es como que lo ha enfrentado, lo ha pechado. Mientras que Castillo más bien ha bajado un poco la guardia, ha bajado un poco, digamos, su nivel de crecimiento y está cayendo definitivamente. Por dos razones principalmente, creo yo. La primera, porque efectivamente cada vez que podían preguntarle algo, él no daba respuestas claras en foros universitarios, periodistas que se le acercaban, en los debates. No tiene claridad, no ha tenido él la capacidad para mostrar ni un plan ni un equipo. Y ustedes saben muy bien, lo conversábamos en el programa anterior, que para ser presidente no hace falta solamente ser pues una persona carismática, simpática, que le cae bien al pueblo, hay que tener fondo. Pero la segunda razón es que cada vez que Keiko lo enfrentaba y le decía vamos a debatir, Castillo hacía algo para correrse o para escaparse. Entonces tenemos una Keiko que sube y un Castillo que baja. Esa es la realidad. Ustedes ya definirán su voto, seguramente habrán algunos que nos escuchan que sean más pro Keiko, otros más pro Castillo. Pero para analizar un poco estos temas, las características de cada candidato en esta segunda vuelta, y un poco también para hacer un poco vamos a llamarlo así, de futurología, ¿no? Vamos a ver el futuro. ¿Qué pasaría si Castillo fuera presidente? ¿Qué pasaría si Keiko fuera presidente? Tenemos un invitado muy importante. Vamos a tener con nosotros a Camilo Ferreira. Camilo Ferreira es analista e investigador del Centro Wiñac. El Centro Wiñac es un espacio, es un centro de investigación que yo conozco desde hace un tiempo y saca información muy valiosa y se enfoca mucho en las regiones. Analiza mucho lo que pasa en las regiones, analiza mucho, digamos, la coyuntura del país más allá de Lima. Camilo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, muy buenos días, José Ignacio. Camilo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. La primera pregunta es muy clara, digamos. Es además la pregunta divertida porque es la que la gente quiere escuchar. ¿Cómo van las tendencias? ¿Quién crees tú que puede ganar? ¿Cómo ves la situación de cada candidato? Las cosas han cambiado mucho desde los momentos en los que se tenía una brecha de entre 20 y 12 puntos, ¿no? Claramente Castillo se ha estado erosionando, no desplomándose, pero erosionándose, mientras que Keiko ha conseguido aglomerar el voto indeciso a una tasa mucho más alta de la que ha tenido Castillo. Eso es un escenario donde Castillo ha estado cometiendo una secuela de errores. Si Castillo continuara con esta manera de cometer errores, Keiko sería la triunfadora. Pero por otro lado, asumir que el rival va a estar cometiendo errores de manera sistemática puede ser erróneo de parte del equipo de campaña de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, basta con que Castillo tenga las cosas relativamente claras y comienza a tener ciertas líneas de acción políticas consistentes y podría revertirse las tendencias, ¿no? Él tiene la ventaja de que no es un personaje tan plenamente construido en la cabeza de la población, a diferencia de Keiko. Entonces, que ya tiene muchos años en política. Entonces, Castillo tiene cierta margen de maniobra para presentarse ante la opinión pública de manera distinta que Keiko no tiene. Entonces, yo diría que
como van las cosas, Keiko gana, pero no es necesario mucho para que Castillo pueda revertir la situación. De acuerdo, es un muy buen análisis. Además, ahora se está planteando esta idea de que el hijo de Jorge del Castillo, un aprista pues connotado, tradicional, ¿no? Vinculado además a algunos temas ahí interesantes en el segundo gobierno de Alan García y también en el primero, la verdad. El hijo de Jorge del Castillo, Miguel del Castillo, Miki del Castillo, le decían a él cuando joven, estaría vinculándose a Pedro Castillo, ¿no? O sea, hay un grupo de gente alrededor de este señor Miguel del Castillo que se quiere apegar a Pedro Castillo, ¿no? Ahora sería del Castillo. Y además, se dice también, se rumorea pues que llegaría o desde España asesoraría al candidato de Perú Libre, el señor Pablo Iglesias. Ahondando un poquito más en este tema, si Castillo, ¿cuál va a ser la estrategia de Castillo? Porque claro, Juntos por el Perú, Pedro Franque, ¿cómo crees tú, para que la gente sepa además qué esperar, ¿no? ¿Cómo crees tú que Castillo se va a vestir en las siguientes 3-4 semanas para poder recuperar ese espacio que ha perdido? Si él tuviera un entorno coherente, interesado únicamente en ganar las elecciones, lo óptimo para ellos sería un giro hacia el centro, algo semejante a lo que hizo Ollantumala. Los sectores más radicales de izquierda, por más que se sentían traicionados por este giro al centro, antes de votar por Keiko votarían igual por Castillo. Entonces, ellos serían los electores en disputa. Y son los electores en disputa hacia los cuales un candidato debe tratar de enfocarse, no a los electores seguros. Entonces, si fuera así, él tendría que girar mucho hacia el centro, tendría que dedicarse a aliviar temores que ha generado en determinados sectores de la población. Eso es lo que tendría que hacer Castillo si quisiera ganar las elecciones y su entorno tuviera esa como único objetivo. Sin embargo, no es tan así, ¿no? O sea, él tiene un sector que es Vladimir Cerrón, que es el presidente del partido. Una persona sumamente ideologizada, marxista, leninista, mayateísta, ¿ya? Solidario con los procesos revolucionarios, como él llama, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y para el cual ceder en el programa es ideológicamente muy costoso. Por otro lado, tiene estos nuevos aliados de Juntos por el Perú, que tienen una agenda un poco menos intervencionista en lo económico y que abraza un mayor grado de progresismo social, ¿no? Las causas del tema del enfoque de género, etcétera. Y por otro lado está del Castillo, ¿no? Y los técnicos que él pudiera aglutinar. Entonces, Pedro Castillo tiene que jugar entre esas tres fuerzas de manera simultánea. Y considerando que si él, por ejemplo, se recostara mucho en lo que pudiera lograr Castillo, eso implicaría pelearse con Cerrón y pelearse con Verónica, lo cual golpearía la coherencia de su alianza con vistas al proceso electoral. Entonces él aquí tiene que enfrentar una disyuntiva muy grande. Giro al centro a consta de resquebrajar mi coalición política o me mantengo en la extrema izquierda, pero con mayor coherencia. Él está atrapado entre esas dos disyuntivas y en buena medida lo vamos a ver el sábado cuando él presente el plan de gobierno y luego las reacciones al interior de su movimiento que va a tener ese plan de gobierno, ¿no? Ahí veremos dónde le ha querido cortar la torta y qué riesgos ha preferido tomar, porque las dos opciones son riesgosas. Ahora, una ya pregunta pensando en el futuro cercano, como te decía. ¿Cómo ves tú en este panorama que mencionas, ¿no? ¿Cómo ves tú un potencial gobierno de Castillo? Porque efectivamente, vamos a ser honestos, si Castillo ganase, imaginémonos que Castillo gana, va a haber tenido a estos acá al costado que se han metido para ayudarlos, a Juntos por el Perú por este costado, seguramente los morados también van a decir, bueno, ya, Castillo se moderó, y entonces va a entrar con una agenda un poco loca, ¿no? Porque un grupo muy radical y otro grupo que lo va a tratar de poner en el centro. ¿Tú crees que en ese momento ya van a sincerarse las cosas? ¿Crees que se van a volver más radicales? ¿Crees que va a ser un gobierno que no va a saber gobernar? ¿Cómo ves un potencial gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre en el Perú? Mira,
una cosa que uno aprende leyendo sobre estos temas de política es, no es la misma gente con la que ganas el poder, aquella con la que ejerces el poder. Eso hizo Fujimori, eso hizo Chávez, eso hizo Fidel Castro, eso hizo Humala, múltiples ejemplos. Entonces, no es tan buena guía la clase de alianzas que él genera para poder ganar las elecciones. Ujú. Él podría girar a la derecha para poder ganar las elecciones y no deshacerse de ellos. Porque ya está sentado en el poder. Eso depende ya de cuál sea el sistema ideológico de Castillo y el tipo de incentivos políticos que enfrente él en ese momento. Pero el que se alíe con Castillo en estos momentos puede ser útil para manifestar este giro al centro. Una vez que él sume el poder, ¿qué utilidad extra le brinda del Castillo? ¿Qué utilidad extra le brinda ese giro al centro? Aquí proviene también de cuál es su estrategia de atrincherarse en el poder, ¿no? Al no querer negociar el tema de la Asamblea Constituyente, él va a tener que desencadenar un gobierno que tenga una alta aprobación para que de esa manera la constituyente que él plantee a futuro tenga bastante representación de su parte, ¿no? Él va a querer ser importante en la conformación de la Constitución. Por otro lado, él tiene una fracción de 1/3 del Congreso, lo que significa que él necesita tener una popularidad alta para poder defenderse de este Congreso que él va a enfrentar. Entonces, ¿cómo se puede garantizar esa popularidad alta? Con populismo. O sea, es la manera que tradicionalmente uno transforma presupuesto público en puntos de aprobación. Entonces, la idea de que Castillo no sea populista es muy difícil, dadas las necesidades que él va a enfrentar inmediatamente entre Palacio, ¿no? La cuestión es qué tan populista va a ser y qué tipo de populismo va a ser. Pero el populismo es prácticamente inevitable, ¿no? Excelente. Hablemos ahora de Keiko. Definitivamente, como tú bien dijiste al inicio, esto no lo tiene ganado, ¿no? Y al no tenerlo ganado, ella tiene que ser muy cuidadosa, ¿no? De las movidas, las jugadas que hace. ¿Cuál crees que va a ser la estrategia de Keiko Fujimori en las siguientes semanas, Camilo? Keiko lo que ha tenido es dos cosas principalmente en esta campaña electoral. No ha cometido errores importantes, inclusive en la primera vuelta no cometió ningún error importante, no se mandó ninguna de esas declaraciones chocantes que uno escuchaba de vez en cuando de Soto o de López Aliaga, o inclusive de Pedro Castillo, que cada cierto tiempo dice alguna cosa que genera una vulnerabilidad política, porque Keiko ha sido, al ser su tercera campaña, ella está mucho más tecnificada en su campaña electoral. Se nota que ella es veterana en estas cosas, ¿ya? Incluso en la respuesta responde de una manera más eficiente. La otra que Keiko ha sido, además de este tema de no cometer errores, es que ella ha encontrado buenos ejes de disputa contra Castillo. No es que solamente pelearte con tu contrincante, es sobre qué te peleas en tu contrincante. Entonces, ahí ella ha contenido un buen eje de polarización con el tema de atacar la caracterización moral de Castillo. En el sentido que el no te corras está socavando la caracterización de Castillo como un hombre con coraje, como un luchador. ¿Ya? Es más allá inclusive que una disputa sobre qué política pública es mejor que la otra. Aquí ha estado atacando su carácter, que fue lo mismo que demolió a Julio Guzmán. De acuerdo. ¿Ya? Ha sido muy parecido. El problema de la estrategia de Keiko en ese sentido es que depende que Castillo le siga ofreciendo las oportunidades para demolerlo de esa manera. Uh-huh. Si no lo hace, lo que le queda a Keiko es, y que se ha visto un poco, es ofrecer beneficios
específicos a los sectores populares, ¿no? Incremento de la sección de la pensión 65, el canon de 40%, o reparto del canon directo a la población de 40% del canon, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces viene un tema de desencadenar y capitalizar sobre el rechazo a la izquierda, al comunismo, y por otro lado, la puesta sobre la mesa para sectores populares de beneficio, ¿no? Esas son me parecen los dos pilares principales que ella está desplegando. Y aprovechar los cerros de Castillo, ¿no? De acuerdo. Bueno, sí, definitivamente se vienen momentos, nada, como siempre en este país, en las elecciones un poco estresantes probablemente, y creo que el llamado a la ciudadanía es, con toda la información muy valiosa que nos ha dado, que ha sido un poco más estratégica, más política, digamos, en términos de estrategia política, para que la gente un poco entienda cómo muchas veces los candidatos no solamente son lo que son, sino que son lo que parecen, y además tienen que parecer otras cosas que no necesariamente son, ¿no? y esto pues en estas semanas es importantísimo, porque tanto Castillo como Keiko se van a estar jugando, digamos, voto a voto la última recta. ¿Cuál sería tu último mensaje, Camilo, para la población, para la ciudadanía, para los electores que van a votar, digamos, en las siguientes semanas? Bueno, es un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Cuando les llegan informaciones, cosas así, antes de rebotarlas, verifiquen si son reales o no, ¿no? La manera como uno termina llenándose de desinformación es porque hay personas que están rebotando la desinformación, ¿no? Entonces, una manera de ejercer de manera responsable en ciudadanía es que antes de estar rebotando información, compartiendo, etcétera, busquemos que sea real, ¿no? Tratemos de verificarlo, ¿no? Es un granito de arena que podemos hacer uno por uno para mejorar la calidad del debate público, ¿no? Muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros en este programa. De todas maneras, vamos a invitarte nuevamente a ti y a tu equipo del Centro Wiñac para seguir revisando los análisis que producen, la información que generan. Gracias, es una nueva oportunidad, cuídate. Muchas gracias, un gusto. Ese ha sido Camilo Ferreira del Centro Wiñac. Ya escucharon, digamos, cómo se mueven un poco las elecciones. Keiko tiene que todavía remar bastante, tiene que todavía encontrarle esas debilidades a Castillo. Castillo se está tratando aparentemente de moderar, ponerse hacia el centro. La pregunta que los peruanos nos hacemos es, bueno, ¿quién dice la verdad? ¿Quién realmente dice la verdad? ¿Quién realmente es más confiable? ¿No? Y también la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes tienen las mejores condiciones para gobernar? ¿Quiénes tienen más equipo, más técnica, mejor plan de gobierno? ¿Qué es lo que mencionaba Camilo también? El voto en esta segunda vuelta, queridos amigos, no debe ser solamente por buscar el cambio por el cambio. Hay mucha gente que dice, no, tenemos que cambiar, el cambio radical, y no es así. Hay un mito de que el cambio siempre es bueno, ¿no? Y luego el cambio no necesariamente es bueno. El cambio no siempre es bueno. A veces no siempre es bueno cambiar. Ahora, ¿el Perú necesita cambios? Sí, pero la pregunta es, ¿cuántos, cuáles cambios y quién está capacitado para hacer esos cambios? Entonces, hay que tomar con mucha calma, con mucho cuidado esta decisión que vamos a tener el 6 de junio. Hay que mantener lo que hemos construido. El Perú ha construido mucho en los últimos años, ha avanzado, y ustedes lo saben, ha avanzado, sus hijos tienen una mejor educación, sus hijos tienen más posibilidades, hay mejor infraestructura, hay más comercio, hay más comodidades y facilidades para la gran mayoría de peruanos. Y ciertamente hay muchas personas todavía en situación de pobreza, con los cuales uno lamentablemente todo el tiempo nos quejamos de la pobreza, y es verdad, ahí está la pobreza. Pero la pobreza se ha venido reduciendo del 50 al 20%. La pobreza y la desigualdad también se ha reducido en el Perú año a año, todos los años. Las empresas son más, las empresas han crecido más, hay más oportunidades para hacer negocios. Hace 3, 4 años es que hemos empezado a caer
enfriarnos, a tener menos oportunidades económicas. Pero esa caída no ha sido por el modelo económico, ha sido porque empezamos una crisis desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también con el gobierno del señor Martín Vizcarra, en los cuales el presupuesto del gobierno no se ejecutaba, el presupuesto de los gobiernos nacionales no se ejecutaba. Los ministerios y las municipalidades ponían más obstáculos y ponen más obstáculos hoy para la inversión privada, para el emprendimiento. Es el Estado, es la gran burocracia del Estado la que tiene problemas que resolver, la que hay que aligerar. Esa burocracia hay que cortarla, hay que aligerarla, hay que achicarla. Y eso no se cambia con el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución no tiene nada que ver con la gestión de los funcionarios que están ahí metiditos en las municipalidades, en los ministerios. La Constitución es un papel que luego de la Constitución vienen un montón de leyes y normas, que ahí hay muchos problemas, pero sobre todo hay problemas en esos funcionarios que mezclan, enrevesan todo, complican todas las cosas, las vuelven más pesadas, las vuelven más difíciles. Son esos funcionarios del Estado los que van y te cierran el local, los que te ponen una multa y luego te piden una coima, los que están persiguiéndote para supervisarte para que pagues licencias. Son esos funcionarios los que coimean por las obras públicas, por los proyectos de inversión en infraestructura. Son esos funcionarios los que se juntan con los malos empresarios. Entonces, eso no se cambia cambiando la Constitución. Eso tampoco se cambia quitándole la plata a los ricos. Porque los ricos son ricos, porque han hecho plata. Hay algunos que han hecho plata mal, hay otros que han hecho plata bien, pero el pobre no va a ser más rico porque el rico se hace más pobre. Eso es importantísimo que ustedes lo entiendan. Entonces, todo este cuento, esta mentira de que le vamos a quitar plata a los ricos, vamos a controlar más a las empresas, vamos a cambiar la Constitución, vamos a cambiar las cosas desde cero, no se soluciona con un modelo como el que se está aplicando en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua. No se soluciona. Queridos amigos, los países que tienen más igualdad, en donde la gente es más unida, tienen mejores condiciones, ganan más parecido, son los países en los cuales al comienzo, hace muchos años, el Estado le daba muchas facilidades para que las empresas crezcan, les cobraban pocos impuestos, les ponían pocas trabas para hacer negocio. Ese es el camino a seguir. Eso es por mi parte la conclusión de este programa. Nos vemos en la siguiente edición de A Fondo. Yo soy José Ignacio Beteta. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Nos vemos próximamente. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.